and read about their experience. Teddy Cruz de Guatemala, Estados Unidos, y Ipona Forman de Estados Unidos. I'm going to do this one in Spanish. Teddy Cruz es máster en diseño de Harvard University, es profesor de cultura pública y urbanismo en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de San Diego, California. Es conocido internacionalmente por su investigación urbana de la frontera Tijuana-San Diego, promoviendo los vecindarios fronterizos como sitios de producción cultural, desde los cuales repensar la política urbana, la vivienda asequible y el espacio público. Por su parte, Ipona Forman, doctora de la Universidad de Chicago, es profesora de teoría política y directora fundadora del Center on Global Justice de la Universidad de California en San Diego. Teórica de la ética y la cultura pública, su trabajo se centra en los derechos humanos a escala urbana, la justicia climática en las ciudades, la ética fronteriza y la urbanización equitativa en el sur global. Es conocida internacionalmente por su investigación revisionista sobre Adam Smith, recuperando las dimensiones éticas, sociales, espaciales y públicas de su pensamiento. Cruz y Forman son directores del estudio Teddy Cruz y Ipona Forman, una práctica política y arquitectónica basada en la investigación en San Diego, que investiga temas de urbanización informal, estructura cívica y cultura pública, con un énfasis especial en las ciudades latinoamericanas, desdibujando los límites convencionales entre la teoría y la práctica y fusionando los campos de arquitectura y el urbanismo, la teoría política y la política urbana, las artes visuales y la cultura pública. Cruz y Forman lideran una variedad de agendas de investigación urbana e intervenciones cívicas y públicas en la frontera entre San Diego y Tijuana, región y más allá. Entre el 2012 y el 2013 se desempeñaron como asesores especiales en iniciativas cívicas y urbanas para la ciudad de San Diego y lideraron el desarrollo de su laboratorio de innovación cívica. Juntos lideran las estaciones comunitarias de UCSD, una plataforma para la investigación y la enseñanza comprometidas con la comunidad sobre la pobreza y la equidad social en la región fronteriza. Su trabajo ha sido exhibido ampliamente en prestigiosos lugares culturales de todo el mundo, incluido el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco, el Museo Nacional de Diseño Cooper Hewitt de Nueva York, das Haus der Kulturen der Welt en Berlín en Hong Kong. Representaron a Estados Unidos en la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2018, coeditaron Lector de Mundos del Mercado Informal de Arquitectura de la Presión Económica de Rotterdam, y contará con 2 próximas monografías, Top Down, Bottom Up, la investigación y la práctica del estudio de Teddy Cruz más Ipona Forman, de Editorial Berlín, y la política de Equator, un Walling Citizenship de Londres, verso. Bueno, como pueden ver, as you can tell, they have an amazing, awesome experience that they're going to share with us today. And I just wanted to briefly say to our audience that you can follow us in www.justiciaespacial.com. Nos pueden seguir en justiciaespacial.com. We are a platform that promotes agency and exchanges between communities, multisectoral and along disciplines. Somos una plataforma que promueve intercambios comunitarios, multisectoriales y a través de las disciplinas. Nos pueden seguir en la página web y en nuestras redes sociales como Instagram o Facebook. Proponemos justicia, we propose justice, we propose active participation, promovemos participación activa, we believe in empathic solidarity, creemos en la solidaridad empática, and we share proposals, compartimos propuestas. Hoy nos une hablar un poco sobre investigación activa participativa durante este taller que se celebra en la Universidad Veritas. Estamos ahorita hablando sobre estos procesos en donde el trabajo, sin duda, de Teddy y Ipona se vuelven importantísimos como punto de referencia. We are right now working on part processes in this part of this workshop that we're developing in Veritas University. So that's why we feel that Teddy and Ipona experience is going to be a very powerful information for us. Enmarcamos la investigación activa como un proceso democrático para dar soporte a la creación de nuevo conocimiento que puede ser potencialmente liberador, afirma Greenwood 11, hablando de Participatory Active Research. We truly believe in this. We truly believe that participatory active research encompasses a democratic agenda to provide support and knowledge, and this is a release for most of the communities that we work with. We believe in this. We believe in PAR processes. Y esto el PAR proviene de una serie de movimientos e influencias interdisciplinarios desde la educación, sociología, economía, feminismo, política crítica, entre otras cosas.
De hecho, el trabajo de Paulo Freire está muy perfilado en esto, e influenciado de los movimientos de los derechos civiles, y como esta primera conferencia también que se hizo en el 77 en Cartagena, Colombia, organizado por el sociólogo Orlando Falsborda. I'm saying just basically some of the core aspects of participatory active research processes. And we can say that Latin America has been a very important asset for this since the 1970s, especially by Paulo Freire's work and Orlando Falsborda when they organized the first FAR conference in Cartagena, Colombia. And in that intersection, we believe that participation and action and research are very important aspects of some of the work we develop in Spatial Justice Platform. Y la investigación y acción participativa es, como marco de referencia, es crear conocimiento arraigado en aquellos que van a realizar las preguntas. And of course, the knowledge is being developed and delivered for the ones who actually ask the questions and they perform the projects. So this is an important asset for us. En donde la participación, la vida en la sociedad, en la democracia, la acción, el compromiso, la experiencia, la agencia y la investigación, el desarrollo de conocimiento. Within these three components of live within society, action, and research as part of developing knowledge and experience and agency. Greenwood y Levin, ellos afirman que la hermenéutica es como forma de acción, no solamente como método de pensamiento. Hermeneutics by Greenwood and Levin are so important because actually they move from not only generation or a method to generate knowledge, but more important, an action of getting de la polis. Queremos hablar sobre las discusiones de poder, queremos investigar, tenemos derecho a investigar. ¿Quién define el problema? Es una pregunta importante. El conocimiento cogenerativo, cuáles son las arenas comprensivas y comunicativas, cuáles son las voces neutrales. In that sense, we are all members of the polis. We want to have discussions about power distribution. We want to investigate, we want to ask questions about knowledge. Who frames the questions? What is co-generative knowledge? And what are the comprehensive arenas we develop within the communities? Desde la acción is the praxis, desde la acción with the action. We're talking about praxis, action and reflection, acción y reflexión. And how can we innovate from the margins? ¿Cómo podemos innovar desde los márgenes? How can we change conscience and create confianza, crear confianza? Oh my God, se me fue la palabra confianza en English. Trust, exactly. How can we create trust? Y esta dialéctica entre lo profesional y lo local, this dialectics between the professional and the local, and how can we co-generate knowledge? ¿Cómo podemos cogenerar conocimiento? Y desde la investigación, lo mismo, praxis, from research, praxis, decolonizing methodologies, decolonización de metodologías, our right to do research, nuestro derecho a investigar, a recolectar información, to collect information, processes to build trust, procesos para construir confianza. And this is a process of action and reflection. Es un proceso de acción y reflexión. And this part probably is the most important, believing and trusting the process. Creer en el proceso, confiar en el proceso. And in these part processes, we believe on generating maps in terms of having a compass that actually help us to navigate these complex scenarios in the ones we're working at. Esta brújula que nos permite navegar estos escenarios complejos. And at the end, what we wanted to make is getting to understand sentido, ¿verdad? Esquemas que hemos estado conversando en iteraciones de este curso son frameworks that we have been working on or talking about is how can we move along different iterations during a power processes. All these maps or these tools that we co-develop with the communities, estas herramientas que se desarrollan con las comunidades. Here we're seeing some MIT Collab examples, estamos viendo ejemplos del MIT Collab que trabajan en esta línea. Y al final, lo que queremos es abrir posiciones ante el escrutinio y contribuciones positivas para abrir conversaciones. We want to be open for being inquired or to ask questions, to bring meaningful and positive contributions
and of course, open conversations, as Greenwood and Levin, they confirm, to define a problem, definir un problema, set expectations with the existing partners, establecer expectativas, y moverse, move across this. Finally, I don't want to take too much time, just give time enough to Fona and Teddy, but these are meaningful things that we have been talking in this class. Son cosas importantes que hemos hablado, como Iris Young and the 5 forms of oppression. This is a filter for us to understand spatial justice. Este es un filtro para entender la justicia espacial, y es algo que hemos estado trabajando y que hemos visto otros investigadores. We have seen other researchers that are working on this, but trying to revert the processes of oppression into something significant. Cómo revertir estos procesos entre algo significativo que mejora la calidad de vida, that makes better life quality. And we also have been talking about Lepers, Foucault, how they understand the spaces as different tactics or techniques to co-generate, to produce the space, para producir espacio, or to have these little tactics to define the habitat. And finally, of course, this semester we're talking about not only spatial justice, but with a gender perspective. We want to address this in mobility in San Jose or in Costa Rica. And this Kate Millett said that the relación entre los sexos es una relación política. The relation between genders is a political relation. That's a very important and meaningful statement. And finally, these questions for us are very important. Estas preguntas son importantes. What do we mean by the perspective of gender or gender perspective? ¿Qué, por qué, cómo hacemos la ciudad? La infraestructura urbana responde a las necesidades de los y las ciudadanas. What and why, how do we make a city? And does urban infrastructure actually respond to the citizenship and to the citizens? So this is just a brief introduction for our speakers. Teddy and Fona, thanks for joining us. And it's all yours, please. Go ahead. Thank you very much for being here. Fona, do you want to begin with some comments? Sure, I can just dive in. First of all, thank you for tolerating my English. I appreciate it very much. You wouldn't want to hear me try to speak about these ideas in Spanish. But I just wanted to compliment you, Mike, and all of you on the incredible theoretical richness and beauty of your commitments. I mean, as I was listening to you, I recognized so much of what Teddy and I have been attempting to do over the years through our research-based architectural design practice, and especially given that we are based at a public university in San Diego. I mean, to really invest oneself in these commitments, in these ways of doing architecture, you're really pushing against the way universities understand research and understand the relationship between institutions with power and communities that are seen as not having power or lacking agency or lacking solutions or simply understood as needy recipients of what universities bring. And we've been working very hard, to embrace these elements. We've been working very hard to change the assumptions of the research university or the architecture school that sees the relationship in vertical terms, right? That universities and their designers and their researchers and their students and so forth have all the answers, and it's simply a matter of dropping down into the world and applying them to certain contexts or using a kind of model of charity or humanitarian assistance to bring aid and save the world. And so, universities see themselves this way as, the bearers of knowledge and resources. And what we've been trying to do is tip that understanding from a vertical plane to a horizontal plane, where the community and the researcher or designer are seen as partners, both absolutely essential in co-producing new knowledge and co-producing solutions to the world's most difficult challenges. And it requires a kind of epistemic humility, which is unusual in university researchers.
right? A vulnerability that we don't know everything that we think we do, and that there is so much knowledge embedded in the world. And so Teddy and I together through our practice based at the university have been really pushing against university culture. I think I'll pause there and let Teddy come in, and then we can just sort of bounce back and forth. But I just wanted to say from the beginning, hearing this set of commitments and the theoretical richness and texture and the resources you're drawing from is just absolutely beautiful. And we are very much on the same page on almost every register and dimension. Perfect. Y es interesante porque de alguna manera algunas veces Fona y yo, obviamente nuestro círculo, nuestra comunidad de prácticas, digamos, con quienes nos relacionamos, tendemos obviamente a estar de acuerdo en estas cosas. El tema principal hoy es cómo comunicamos esto a quienes realmente no creen en estas posturas. O sea, aparte de, creo que lo que nos ha motivado recientemente ha sido, como decimos nosotros en inglés, how to speak to the enemy, ¿entienden? O sea, cómo realmente, o tal vez en la manera en que se dice en inglés, we are very good at preaching to the choir, ¿no? O sea, como se dice, somos muy buenos en dar sermones ¿cómo se dice? La congregación que ya de por sí está. O sea, hay un tema fundamental en esta relación que podamos reorganizar, digamos, entre instituciones de poder o, en este caso, desde arriba, como universidades, y las comunidades con quienes estamos coproduciendo conocimiento. ¿Cómo podemos revertir o cómo podemos reorganizar esas jerarquías? Es lo que estaba mencionando Fona. Eso requiere otros procedimientos, ¿no? Otros instrumentos, no solo epistemológicos o de conocimiento, sino métodos de intervención. Realmente, para nosotros una parte fundamental ha sido provocarnos a nosotros, o sea, provocar la noción de que esas son nuestras prácticas arquitectónicas los principales sitios de intervención, reorganizar nuestras metodologías y procedimientos. Bueno, en fin, pero esto es hablando de relación de cómo reconsiderar, digamos, las jerarquías en cuestión de quién construye el conocimiento, a quién beneficia, etcétera. Pero nada más porque hay tanto que decir de repente, pero nuestra práctica está inscrita en una geografía de conflicto. Entonces, de por sí, para nosotros el conflicto urbano, el conflicto mismo es un instrumento creativo. La visualización, la visibilidad, ¿cómo se dice? Exponer los mecanismos institucionales que han producido la crisis, por ejemplo, se convierten en el material del arquitecto. Casi a manera retroactiva, digamos, de entender cuáles fueron esos métodos. Esto implica también otro sistema de investigación, de alguna manera, porque también sugiere procedimientos de intervención institucional. Algo que nos ha motivado muchísimo en este momento ha sido que es sugerir que el proyecto es institucional, aunque algunos de nosotros como arquitectos, estamos más apegados a las dinámicas urbanas desde abajo, informales, democráticas, etcétera. El tema, de nuevo, aquí es como uno, con esa inteligencia creativa desde abajo, nos acercamos a transformar las instituciones desde arriba. Entonces, parte de nuestro tema, de nuevo, aunque como Mike nos hemos orientado a trabajar como comunidades, muchas veces pensamos que realmente nuestra pasión es intervenir en el interfase entre las instituciones desde arriba y las dinámicas desde abajo. Nuevos modelos de representación política, nuevos modelos de transferencia curatorial y de facilitar ese conocimiento desde abajo y representarlo ante las instituciones. Para nosotros eso sugiere otros métodos de investigación, etc. Entonces, para empezar era eso, Fona, the idea that we work within a very particular geography of conflict, obviously, which is a border, y dentro de ese contexto, un puntito más, y después tal vez Fona puede seguir, es que el interés ha sido, no solo, obviamente ustedes han estado leyendo Foucault y todo el aparataje, digamos, conceptual que es necesario para abrir esto, pero obviamente que la ciudad es un campo, ¿no? de contestación, ¿cómo se dice? De relaciones de poder, ¿no? Donde que estamos tratando de reorganizar.
nos interesa esa reorganización de los vectores, recursos, conocimientos, etc. Entonces el conflicto es un punto de partida, pero a partir de ahí entender que uno de los conflictos más fundamentales, sorry, I'm going, Fona taught me one, as a political theorist, Fona taught me once that one of the most important conflicts that we were trying to really address here was the conflict between law and justice. Solo, o sea, existe la ley, pero eso no significa que esa ley sea justa. Entonces, en la investigación que hemos estado avanzando es acerca de elevar lo informal, o sea, las dinámicas desde abajo, urbanas, como condiciones de justicia, justicia espacial. Entonces, nuestra investigación se ha centrado en ambos lados de la frontera. En un lado, investigando el impacto positivo del inmigrante en la transformación de los barrios americanos, digamos, a través de dinámicas informales, económicas, sociales, de solidaridad, de colaboración, todos los parámetros que siempre se ignoran desde el punto de vista institucional desde arriba. Y por otro lado, en Tijuana, el asentamiento informal como laboratorio también para repensar la infraestructura misma, no como un sistema de colonización desde arriba, sino realmente un sistema de mediación diferencial que trata de facilitar nuevos interfaces entre escalas, obviamente, temporalidades, una serie de dinámicas. Nos interesa mucho cómo lo informal, porque lo último en este punto, no es una categoría estética, como se ha banalizado en el campo de la arquitectura, sino es acerca de procedimientos. El urbanismo informal es una praxis, y son esos procedimientos que nos interesa traducir y facilitar, traduciéndolos en nuevos modelos de representación política y obviamente de estrategia urbana. Okay, for now, I took a little longer, but just wanted to advance a couple of concepts that have been essential in terms of the border as a laboratory for rethinking our own practice, but also to elevate the informal as a counter kind of power project pertaining to models of justice. And I think it's important to really understand the context in which we're working. We really understand ourselves as an embedded research-based architecture practice, and our focus has really been, the neighborhoods that flank this border wall. And as interested as we are in physical intervention and actually, producing a more livable and more just city, for us, it's also about changing hearts and minds, changing attitudes about the relations between these two, communities that share a border. I mean, many of first say, the last 4 years in the United States have been a living hell for inhabitants of this border region, with the suspension of asylum laws in the United States and the emergence of dramatic regimes of fear and hatred of immigrants. I mean, it's just been a horrible moment. And we witnessed this firsthand. The communities that Teddy and I work with at the border have been living through a great trauma. I mean, there have been all sorts of stories of ICE, which is the sort of Homeland Security force in the United States, descending down into communities and sweeping people up. And because of the proximity of the border, they can literally be deposited on the other side, what we call like extra legal deportation, right? So there've been so many stories of human rights violations right here at the border. So it's been a terrible time for the communities that we work with. But one of the things that's been so important to us is to realize that our own local sensibilities are very, very different than the kind of political rhetoric that happens in the United States against migrants. In our region, the border is sort of a daily part of the movement of everyday life. And we are not as divided as the rhetoric says we are. We experience life here in this border region very different. The border, in a sense, even though the Trump administration tried to make it very thick and very high, is very porous. People, environment, money, health, culture,
all of these things move back and forth across the border region. And in our practice, we've been very committed to documenting these flows, really as evidence of what we think of as an interdependence between San Diego and Tijuana. And this isn't just a practical matter, it's in the mind, right? And so for us, it's been important to amplify what we see as a citizenship culture that moves across the border wall back and forth. That regardless of this political artifact in between us, we operate as a region, as a binational region. And it's funny because, the inspiration for thinking about a regional culture or regional citizenship sensibility really came from Antanas Mockus in Bogota and the work that he did in the 90s and early 2000s on citizenship culture in Bogota, where citizenship is understood as a process that brings people together. And he performed all sorts of cultural performances and so on to help people understand their interdependence. We worked very closely with Antanas Mockus about 10 years ago. We brought him to San Diego Tijuana with us to help us identify a citizenship culture that exists in this border region. And so much of our work, while we're interested in architectural intervention, we're also interested in what we might think of as cultural interventions. Really everything that we do, the sort of urban pedagogy that we do with our partners, is about raising awareness of our interdependence in this region. And it's had very real sort of practical implications. So one of the projects that Teddy and I are most proud of, and we've been working on together for the past 10 years, is the development of what we call cross-border community stations, which are basically a network of civic spaces that we developed in collaboration with nonprofit organizations on both sides of the border. There's 2 in San Diego and 2 in Tijuana. And these centers really become places for artistic and cultural experimentation about cross-border citizenship, helping people on both sides of the border recognize what they share and together to advocate for a more just and equitable border region. Maybe you want to elaborate some of that. En realidad, y me da miedo a veces hablar en español porque suena medio pocho, como se dice, mezclando cosas aquí desde San Diego, pero en esencia algo muy importante aquí en conectar, digamos, lo que ¿cómo se dice? Lo que nombramos tal vez como urbanismo informal, tal vez, ¿no? Como este urbanismo, estas dinámicas urbanas desde abajo. Es interesante empezar a conectar con estas nociones que Fona mencionó como el repensar la ciudadanía, ¿no? O sea, por un lado nos ha interesado transformar nociones de ciudadanía, obviamente orientadas convencionalmente en relación a la imposición del Estado-Nación o en relación a las políticas identitarias que dividen comunidades a través de divisiones administrativas, etc. Nos ha interesado investigar cómo estas prácticas cotidianas, estas prácticas inscritas en espacios de emergencia, obviamente, y de necesidad, ¿no? Las comunidades marginadas en ambos lados de la frontera, donde, de nuevo, como mencionaba anteriormente, los inmigrantes en San Diego, con comunidades con las que trabajamos, reinventan su cotidianidad, sus espacios, inyectan economía en un espacio inerte, crean sistemas y procesos de solidaridad, de gobernanza local, todas esas negociaciones con temporalidades, con límites, con recursos, esa inteligencia creativa, para nosotros es el fundamento para transformar la ciudadanía como un acto creativo. O sea, la ciudadanía a través de una dimensión práctica y funcional de la ciudadanía. Construir el sentido político de la construcción de la ciudad a través de nuestros propios deseos, nuestras propias aspiraciones, etc. Por un lado está eso, que existe algo muy interesante, y eso Fona ha trabajado mucho en este tema de los derechos humanos, traducidos al derecho de la ciudad, al derecho del barrio, al derecho de acceso, los derechos económicos y sociales, porque hace nunca se habla de eso,
en relación a crear inclusión y todo. Entonces, estamos hablando de aterrizar esos conceptos que por lo general son abstractos, como una lista, como un checklist, ¿no? Pero realmente hacerlos vivenciales, ¿no? Dentro de estas dinámicas. Entonces, pero por otro lado está la ciudadanía transfronteriza, que es el trabajo que hicimos con Antanas Mocus, donde realmente empezamos a identificar, y nuestra investigación por lo regular ha sido también visibilizar estas dinámicas, esos flujos invisibles, ¿no? Del sur al norte, del norte al sur, etcétera, en cuestión no solo de urbanismos migrantes, como se dice, nómadas, pero también toda la dinámica socioecológica que tiende a comprometerse por la imposición de las estúpidas fronteras, etcétera. Entonces empezamos a sugerir que la ciudadanía, o que lugares de frontera como esta, como la que trabajamos, son laboratorios para repensar la ciudadanía a través de nuestros intereses comunes y valores compartidos, pero en lugares de división. Entonces, los sistemas ambientales son los que organizan. Entonces hicimos una serie de visualizaciones, ese fue el trabajo que hicimos para el Bienal de Venecia. No hay oportunidad, obviamente, de mostrar imágenes aquí, que está bien, nada más hablando de esto, pero hicimos una gran cartografía donde eliminamos la línea estúpida administrativa del Estado-Nación del mapa y lo que hicimos fue amplificar las 8 cuencas regionales compartidas entre Estados Unidos y México que crearon esta figura extraña que casi nadie reconoce, y nosotros dijimos, esa es la imagen que puede movilizar a un nuevo público transfronterizo, reconocer estas condiciones compartidas, etc. Entonces hay una serie como de procesos políticos de visualización que nos ha interesado en visibilizar lo invisible, pero también representarlo políticamente para protegerlo. Hicimos otro diagrama muy importante en nuestra práctica, se llama el Ecuador político, cuando nos dimos cuenta que nuestra frontera de San Diego-Tijuana está en la misma línea cartográfica, digamos, en un atlas mundial, una línea entre el 30 y el 38º paralelo norte, y crea una línea que conecta nuestra frontera San Diego-Tijuana con la gran frontera entre Europa y el norte de África, que es el Mediterráneo, la frontera de Israel y Palestina, India, Pakistán y Norte y Sur Corea al final. Eso le llamamos el Ecuador político, que empezó a vincularnos con diferentes prácticas a través de esos lugares de conflicto y el intercambio de conocimientos. Hay una serie de visualizaciones que se han interesado, pero me desvié porque la principal, para terminar, Fona, la principal noción aquí es esta. Cuando empezamos a trabajar en estos barrios marginados, ya para hacer algo más concreto aquí en relación a la intervención, nos dimos cuenta, obviamente, que en estos espacios es donde se empiezan a sugerir otros procedimientos de generar vivienda asequible, de generar nuevos paradigmas de espacio público. Nos dimos cuenta que el espacio público, a través de nuestra investigación también con Sergio Fajardo y Alejandro Echeverri, en relación a un proyecto que hicimos en conjunto que se llama el Diagrama Medellín, donde obviamente el espacio público se convierte en un espacio de producción de conocimiento. No es el espacio físico inerte, estúpido, que a veces pensamos que solo para embellecerlo vamos a asegurar la inclusión. Nos dimos cuenta que el espacio público tiene que estar inyectado con recursos, con sistemas de curaduría, con sistemas de gestión para asegurar la inclusión, la democratización del conocimiento, etcétera, que en Medellín lo hicieron de una manera increíble. Y eso nos inspiró a empezar a hacer una serie de proyectos que conectaban la vivienda con el espacio público. Y generamos lo que es un proyecto que FONA llamó las estaciones comunitarias, una red de espacios públicos rodeados de vivienda social en ambos lados de la frontera, donde la educación y la investigación se coproducen con comunidades. Aceleramos un modelo económico para también movilizar, eso es importante, el poder económico y programático de nuestra universidad para ser palanca, ¿cómo se dice? Para que nuestros socios comunitarios desarrollaran su propia vivienda y su propio espacio público. Nos interesa mucho la redistribución. La justicia social para nosotros es un concepto redistributivo, no solo de redistribuir recursos, pero de redistribuir conocimientos. Y en este caso, las estaciones comunitarias se convirtieron en esa infraestructura de partnerships
con agencias comunitarias para coproducir investigación. Nos traemos activistas a enseñar con nosotros en la universidad, a líderes comunitarios para repensar nuestros procesos pedagógicos de investigación, pero también la investigación, aseguramos que existan canales que dirijan esta investigación desde nuestra universidad para incrementar la capacidad comunitaria hacia la acción política. Entonces hay una serie de circulaciones de recursos y conocimientos que conforman esta infraestructura de educación colaborativa y de urbanización compartida. Entonces, finalmente, para un ejemplo, un proyecto que acabamos de terminar finalmente de construir en uno de estos barrios fronterizos del lado de Estados Unidos, inscribe las viviendas. Somos críticos de que la vivienda social o la vivienda en general, los arquitectos y los planeadores la consideran nada más como una cantidad, la densidad la interpretamos como una cantidad de unidades por área o una cantidad de personas por área, y nosotros pensamos que esas definiciones son demasiado reductivas, que realmente en lugares de pobreza las unidades de vivienda tienen que estar inscritas en una infraestructura de apoyo, programación, espacios para movilizar economía, etc. Entonces nuestra estación comunitaria en este barrio fronterizo inscribe viviendas social en esta comunidad, en una infraestructura que es nuestra estación comunitaria, donde la comunidad y la universidad coproducen programación, un teatro comunal, un salón de clase al aire libre, una serie de pabellones de servicio social, donde los residentes coordinan y coproducen actividad y esa interfase, ¿no?, entre la vivienda y el espacio público que opera, un espacio público funcional, curado y apoyado por recursos. Y en Tijuana lo mismo, trabajamos en un lugar de refugiados, donde hemos negociado con fábricas multinacionales que se inscriben dentro de estos contextos informales para extraer mano de obra barata sin invertir en estas comunidades, y hemos negociado maneras de capitalizar en sus materiales y sistemas de producción para crear vivienda, apoyos de vivienda informal. Estamos construyendo nuestra segunda estación comunitaria que es acerca de vivienda de migrantes, pero inscrita de nuevo la vivienda en una serie de incubadores económicos. Recibimos apoyo de fundaciones para crear inversiones semilla. En este caso, para el Centro de Refugiados, nuestra segunda estación, tenemos 4 estaciones. Estamos creando una microempresa, que es una compañía de construcción, una cooperativa coproducida o codirigida entre los activistas y las familias inmigrantes, para también participar en la evolución de la construcción del proyecto. Pero cuando el proyecto se termine, ellos se quedan con los modos de producción para empezar a hacer trabajos en el resto del asentamiento informal, y ellos teniendo esta infraestructura de fabricación, etcétera, puedan ellos generar recursos, etcétera. A eso me refiero. Yo creo que al final una ecuación interesante podría ser: por cada unidad de vivienda se pueden producir tres trabajos, jobs, ¿no? Y esta como modulación y redistribución de espacios, recursos y gente son los que organizan muchos de nuestros proyectos. I tried to explain for not just the 2 examples of the community stations, living rooms at the border, as a project that was co-developed. By the way, the funding, we have been very interested not only our practice as a site of intervention, but also how to intervene into the logics of financialization of housing in public space. Puedo hablar de esto en un momento si quieren, pero Fona, do you want to just pick up on another topic? I don't know if there are questions, so we can wrap up. Maybe we have questions in the rest of the time. You are silent. Yes, it would be great to get some voices in, some questions, or maybe questions from Mike, so that we can bounce back and forth. That's right. I mean, there's the question, but I just want to say one thing about the financial mechanisms and the diverse knowledges that are necessary to advance integral projects like this. So again, we're interested in the architectural intervention, but we're equally interested in the programming that will actually improve life for these
in these communities. And so, as architects, as designers, as, political theorists, whatever we're doing, we need to learn how to engage others and to pool knowledges. And it's a skill actually that's learned. And Teddy and I have been really committed to working with our students in diverse interdisciplinary teams who work together in the field and learn how to see social challenges from a variety of different lenses and to learn how to communicate across disciplinary barriers. I mean, Teddy and I came from entirely different worlds, from the social sciences and from, urbanism, design, and architecture. And we realized what brought us together is that we were passionate about exactly the same things, but we used entirely different languages. We read entirely different literatures. We spoke with entirely different people. But when we came together and began working together, it was a seamless convergence. And so we work with many people on the campus outside of the architectural space, the design space. We work with people in public health. We work with engineers. We work with natural and physical scientists, right? Because all of these knowledges are really essential so that we can, we can have an impact in all of these different domains. We work very closely with climate scientists, for example, to really understand from a research base, the impacts that are likely, to happen to the communities that we work with. So we're very diverse in our approaches. Un punto último en relación al tema ¿cómo se dice? De finanzas o de procesos económicos, digamos. Es muy importante porque una provocación de nuevo para nosotros es nuestras prácticas es el principal sitio de intervención. ¿Okay? La banalidad de nuestros propios procedimientos a veces. Tenemos que terminar de hablar en clichés, aunque nosotros lo hacemos seguido, y realmente avanzar nuevos sistemas, no solo epistemológicos, metodológicos, etc. En fin. Pero el otro sitio de intervención es el plan de negocios del desarrollador. En Estados Unidos para nosotros fue eso fundamental. O sea, lo que se llama el proforma. Nos dimos cuenta que los desarrolladores son obviamente súper truchas, como se dice, inteligentes, porque pueden manipular tiempos y recursos en invertir mucho. Solo su equity, ¿cómo se dice? Su equidad o sus fondos, su capital, digamos, su capital es aquí, ¿no? Entonces el punto es nos dimos cuenta que nos interesaba elevar el valor económico de la informática. O sea, cómo obviamente, para nosotros al final, para avanzar el tema aquí, es cómo nos convertimos en desarrolladores de proyectos sociales, desde el punto de vista económico. Nos dimos cuenta que, por lo menos en Estados Unidos, no sé allá en San José, ¿cómo se dice? Los honorarios de un arquitecto es 15% del costo de construcción, por lo menos en Estados Unidos. Y que ese es un costo escondido, que no se capitaliza. Y cuando unimos ese costo, 15% del costo de construcción, ¿no? con la capacidad de una agencia comunitaria de programación, ¿no? Que a nosotros nos encanta esta noción de bundling. ¿Cómo se dice bundling? Como reunir, como aglomerar, como consolidar estas prácticas en barrios, ¿no? El voluntariado, la solidaridad, el servicio, todo esto tiene que tener un valor, ¿no? Y cuando entendemos que algunas de estas agencias, por su capacidad programática, han tenido acceso a tierras públicas o municipales, como es el caso de muchos de nuestros socios, ya tenemos tierra, tenemos 15% del costo de construcción, tenemos la programación, la capacidad programática de la agencia. Y imagínense si nos traemos el papel representativo de la universidad y su poder programático y económico, donde la educación puede inyectarse con un sistema de uso mixto en relación, y también representar políticamente un préstamo, o asegurar o garantizar un préstamo, o activar sus redes filantrópicas y de fundaciones. Cuando unimos, when we bundle nuestra capacidad arquitectos, el sweat equity de nuestras prácticas, el sweat equity de lo informal y su representación programática de la comunidad y la universidad,
no hay nada que nos debería de impedir ser desarrolladores de proyectos públicos y sociales, las comunidades. Y ese ha sido el modelo de las acciones comunitarias. Estamos desarrollando 4 de ellos como ejemplos ilustrativos de esto. El hecho de que no solo desarrolladores privados tienen que estar construyendo la ciudad, sino como comunidades, universidades y arquitectos y artistas creando nuevas sinergias y colaboraciones para realmente repensar la ciudad. I wanted to say that because intervening into the process of financialization of housing and urban development has been placed in the hands of the very few developers and at times governments that come in relationship with developers in this strange, empty, at times private-public partnerships that only end up benefiting the private and doesn't redirect surplus value to communities in need. So that's a model that interests us a lot, to rethink the economic development to advance social justice. And also the practices associated with it, because too often, municipalities come into neighborhoods or come into towns with ideas, right? And they host these sort of advocacy planning workshops where the community is asked which option they prefer, not really understanding that both of those options actually, benefit a certain way of doing development in their neighborhood. And communities are rarely involved in the actual planning of those workshops or in the number of options that are put before them. And so we've been really interested in rethinking that workshop and enabling communities a broader understanding of the development process through different kinds of pedagogic exercises, helping to elucidate the complexity of development planning and really, provoking the idea that, neighborhoods, particularly underserved neighborhoods, don't need to surrender the development of their neighborhood to municipalities and developers with money, that there are actually pathways and avenues whereby which, neighborhoods can become the developers of their own public spaces and their own housing. And one of the things that we've attempted to do through our community stations is partner with communities to actually co-develop those kinds of spaces. And because we're operating from the base of a research university, the power of the university becomes leverage for the kind of funding that Teddy described before. But too often in the United States, and I'm sure this happens, everywhere, communities are sold a kind of aesthetic ideal of what their community would be. In the US, especially in low-income Mexican neighborhoods, they're sold all of these sort of aesthetics of Aztec facades, right? And they think, oh, how beautiful. This means that our neighborhood is improving. What they don't realize is they're throwing it over all to a developer, right? And their neighborhood will soon become gentrified and unaffordable. So we've been really trying to resist those trends through bottom-up practices with our community partners to empower them and fortify them against the tricks that municipalities and developers will play on them. El tema del agonismo nos ha interesado muchísimo. Alguien como Chantal Mouffe, una filósofa política que articula esto de una manera muy interesante, o sea, la necesidad de intervenir en el debate. Obviamente, en este caso, muchos de los trabajos de planeación, ¿cómo se dice? Advocacy planning o de community-based o, ¿cómo se dice? Procesos de diseño de base comunitaria, tienden a nada más perpetuar el empaquetamiento de la arquitectura a través de sistemas de estilo, de estética, de condiciones identitarias y no realmente orientados a los registros económicos y sociales. Entonces, a lo que me refiero es que los talleres que nosotros hacemos con nuestros socios comunitarios son lugares de contestación, donde el encuentro de conocimientos requiere no solo curaduría, pero también realmente una serie de conflictos que obviamente no se pueden resolver, pero que, o sea, a lo que me refiero son prácticas como Paulo Freire, como vos dijiste, que transfieren conocimiento a través de las prácticas cotidianas, pero también requieren un nuevo modelo de, digamos, de interfase. Entonces, a lo que me refiero es que, Dios mío, estos talleres por lo general están basados en estar de acuerdo,
o los desarrolladores presentan sus esquemas en relación a en qué estilo deberíamos de construir. Pero cuando nosotros llegamos y empezamos a hacer unos talleres con nuestros socios, empezamos a ver cómo podemos traducir el poder de esta negociación con recursos que les decía, de estas construcciones ilegales, es todo esto, porque ahí existe un sentido de identidad mucho más potente, porque está inscrito dentro de sistemas económicos, sociales y demás. No solo es una fachada pintada en color púrpura, ¿no? Es realmente un sistema pedagógico radical, se podría decir, donde se puede visibilizar las potencialidades de una comunidad para sustentarse y avanzar la gestión de sus modos de producción, etc. Entonces, me perdí un momento en esto. A lo que me refiero es que aún los talleres comunitarios son lugares de contestación. Necesitamos nuevos instrumentos para realmente intercambiar conocimientos. No solo hacer lo que los arquitectos siempre les dicen, lleguen a las comunidades, no digan nada, la comunidad les va a decir lo que quieren, ustedes se van al taller a dibujar y regresan. O sea, a veces las comunidades donde trabajamos, tal vez, aunque tienen una inteligencia creativa fundamental, nosotros también tenemos conocimientos como arquitectos y podemos añadir momentos de aspiración, de esperanza en relación a sugerir cosas que tal vez nunca podrían haberse imaginado, pero están filtradas esas nociones a través de entender la cotidianidad y el conocimiento creativo de estos procesos informales. Entonces, en ese encuentro, ¿me entienden?, de conocimientos, es donde empieza a surgir un proyecto mucho más robusto, creo yo. Sí. Teddy y Fona, algo que me parece fascinante de lo que están comentando, y Belinda Tato de Ecosistema Urbano nos comentaba el semestre pasado sobre el rol nuestro como, además de facilitadores, motivadores de esos procesos, como nosotros vamos desarrollando herramientas que nos permiten en las comunidades motivar e ir acompañando los distintos procesos. Yo creo que algo que sale de esta conversación con ustedes que me parece sumamente valiosa es la noción de como el léxico también, de las palabras. Hay ciertos principios, ciertos conceptos que se vuelven cada vez más poderosos, y yo quisiera subrayar algunas cosas que ustedes han mencionado. Fona, are you following me with my Spanish? Could you could clarify a little more? It would be good for me. Okay, great. I do it, no problem. What I'm saying is the importance of developing this lexicon, like these keywords that are very important for our practices to work alongside with the communities. And I just wanted to underline some of the key concepts that you guys were sharing with us. The first that is very important is this notion of nociones de ciudadanía, cross-border citizenship. I think this is very important because actually we're speaking about the values, generating values collectively, and that part is very important because aligns efforts and all the work that we're doing together. So that part is very important. The other concept I really want to underline here is the notion of ecology. Last time we were speaking with Zaida Muxi, and she was talking about feminismo ecológico, o ecología feminista. And today you were also talking about socioecología, for instance. So this interface about the notion of ecology to bundle concepts is very important, because actually that's when we want to work, we develop or we co-generate ecosystems. And something that is very powerful that you were mentioning today is the notion of curatorial systems, sistemas curatoriales. Para mí es un concepto que no había escuchado recientemente y me parece súper potente. I think it's very powerful to develop this notion of a curatorial experience, because yesterday I was in one of our projects in La Carpio, which is the San Jose's biggest informal settlement, and I was looking into the infrastructure that we co-developed, and you can see the patina, the years they have been passing through, and you see different activities that happen along 10 years. And the space is always changing, and that's beautiful. And different entrepreneurships, there are muchas cosas sucediendo. And I think that curatorial part of the system brings the question on how to design or to facilitate or to enable, to be enablers or to generate infrastructure as interfaces.
So in that matter, I truly believe that these questions about how we create these spaces, how can we make these spaces enablers to facilitate different activities within years, is so important. And this notion of estaciones comunitarias, of community stations, is a very good way to frame it, because in a way that's what they are, and that's how we want to address and to create these spaces. When I'm saying creating, is not we architects or designers or sociologists, anthropologists, is the whole experience, how we create spaces, how we develop this critical mass in order to understand locally what this space represents, what these spaces represent actually. So a bit of a mix what I'm saying. No, that's exactly it. This is really a co-curatorial practice and the co-production of knowledge in horizontal terms. And I just want to apologize because we went on, we kept going on and offering some views. I have to leave in 2 minutes because I have to teach. Entonces me disculpo porque no hubo una conversación con ustedes y nosotros nada más queríamos ofrecer una serie de conceptos para añadir a su repertorio, pero disculpen porque me doy cuenta que no hubo oportunidad para una conversación. So I'm just saying I apologize because we thought we would have a conversation, but we were rushing to summarize a lot of issues that have been important to us. Yeah. I just wanted to respond quickly to what Mike said about the curatorial, sort of what it means to curate knowledge. I mean, one of the things that we've seen in our own architectural practice is that people who make decisions about the city from above are lacking a lot of knowledge about how the city actually works, especially in areas of the city that are invisible and off the planning radar. And one thing that architects can do is help to translate that knowledge upwards so that urban decisions are not being made without communities that have been marginalized in those processes. But I think this is a really important part of that curatorial activity that Mike talked about, and something that we're really committed to teaching our students how to do, and how to do ethically and to do it well. Yeah. Son los espacios de mediación que son tan necesarios, porque no solo es participar simbólicamente, sino funcionalmente. Claro. Y algunos de nosotros como arquitectos tomamos ese papel también de facilitar la relación y hacer ese proceso operativo más funcional para obviamente forzar a ciertas instituciones a cambiar sus protocolos. Entonces, Teddy, sí. Perdón, una última consultita. De casualidad, luego nos podrán compartir algún link o algo del trabajo que están haciendo recientemente para poderlo revisar con calma, bueno, en su página web. Sí, no, there is an essay that we just recently wrote for eFlux, which is called Unwalling Citizenship. Y ahí están las estaciones comunitarias y muestran los 2 proyectos que estamos realizando, principalmente los 2 primeros de los 4. So maybe we can send that to them. Yeah. The essay of Unwalling Citizenship would be good. Yeah, we can send the link, and maybe a couple of other things too, if you'd like. Oh yeah, please do so. Yeah. Thank you. Appreciate it. If you, Fona, you want to stay a little longer, I'm not sure, but I have to jump to I also have a meeting that starts at 5. Thank you so much, though. It was great to be with you, Mike. Thank you so much. Dios mío, perdónenos. No, conversación 1 hora es bastante difícil, pero gracias por su paciencia. No, gracias a ustedes, Fona and Teddy. We're going to send you a certificate, of course. We always do like a formal close-up, but don't worry. You're Russian. We will send it to you. So happy to have you here, and hopefully we can keep in contact for further collaborations. And beautiful. This is your space as well. Thank you. Yes. Bye, everyone. Ciao, Fona. Ciao, Teddy. Take care.